Buenas tardes, bienvenidos a nuestra reunión de consuelo. Es un placer poder reunirnos, aunque sea a través de estos medios digitales. Pero sé que el día de hoy va a ser una oportunidad en la que juntos podremos meditar en la esperanza, en el consuelo que tenemos en el Señor Jesús. Y mientras meditaba en el tema que me corresponde dar en esta reunión de consuelo, venía a mi mente una cita del apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Pablo escribe a una comunidad cristiana que recientemente habían sido azotados con tragedia, con dolor. Y Pablo les dice, no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Y, ¿sabes? Me hizo pensar en algo que escuché de Timothy Keller al respecto justo de este versículo. Timothy Keller, él dice lo siguiente: hay dos errores comunes que podemos cometer cuando enfrentamos una situación dolorosa, una situación trágica. Y la primera de ellas el primer error es que podemos no dolernos, es decir, tratar de suprimir el dolor, de ahogar el dolor, de hacerlo a un lado. Y eso es uno de los errores que podemos cometer, es uno de las maneras en las que podemos reaccionar, que no es una manera adecuada de lidiar con el dolor. Y la otra es dolernos, pero sin esperanza. Y es precisamente a través de esta reunión de consuelo que queremos animarte a recordar las palabras del apóstol Pablo. No se entristezcan como los que no tienen esperanza. Podemos tener tristeza, podemos tener dolor, pero podemos tenerla también junto con la esperanza que nos da el Señor Jesús. Y sabes, eso es lo que hace tan diferente al Evangelio, a las buenas noticias acerca de Jesús. Que el Evangelio no nos lleva a ignorar el dolor o a enfrentarlo estoicamente o a tratar de suprimirlo de alguna manera. Quizás tratar de buscar la felicidad para evitar el dolor. Nos da justo el poder que necesitamos para enfrentar el dolor con esperanza. Y sobre todo, le da sentido a nuestro dolor. Así que yo quiero animarte a esto. Y lo digo con sensibilidad, sabiendo que muchos de ustedes que están escuchando en esta reunión de consuelo, ha habido una tragedia recientemente en tu vida, quizás alguna tragedia en el pasado, quizás estás pasando un momento difícil el día de hoy. Pero quiero decirte esto: Jesús es la respuesta a nuestro dolor. Jesús es la respuesta a nuestro dolor. Pero ¿cómo puede serlo? ¿Cómo Jesús puede ser la respuesta a nuestro dolor? Quiero sugerirte que en el capítulo 11 de Juan, el capítulo que veremos el día de hoy, Jesús se convierte en la respuesta a nuestro dolor de la siguiente manera. Número 1, nos da una nueva perspectiva de las cosas. Nos da una nueva perspectiva de la situación que estamos viviendo. Número 2, Él nos da un fundamento firme para tener esperanza. Y número 3, Él se involucra en nuestro dolor. Creo que estas tres cosas, una nueva perspectiva, un fundamento firme y el hecho de saber que se involucra en nuestro dolor, nos lleva al consuelo, nos lleva a saber que Jesús es la respuesta a nuestro dolor. Bueno, el capítulo 11, el capítulo que hoy veremos, es el capítulo de un funeral de uno, déjame ponerlo así, déjame decirlo de esta manera, de uno de los mejores amigos de Jesús, de una familia muy amada, muy querida por Jesús. Podríamos decir que era como una segunda familia. Jesús constantemente pasaba tiempo con esta familia y en ocasiones se quedaba en casa de ellos. Así que era una familia amada por Él, era una familia querida por Él. Es una familia que en el capítulo 11 es azotada con una tragedia. Uno de los miembros de esta familia, Lázaro, enferma. Y más adelante en la historia, como se va desenvolviendo, Lázaro muere. Y lo sorprendente de la historia es que Jesús no hizo lo que las personas esperaban que Jesús hiciera.
Y eso me hace pensar en lo siguiente. Dios tenía un plan para esta familia, pero los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Y los caminos de Dios no son nuestros caminos. Pero ¿sabes? Él tenía un plan. Y Jesús es lo que necesitamos. Él es la respuesta a nuestro dolor. Por favor, acompáñame en una breve oración y ponemos este tiempo en manos del Señor. Y mi oración es que el Señor hoy traiga consuelo a tu corazón, te traiga paz, te dé esperanza. ¿Me acompañas en oración? Querido Señor, gracias, Padre. Gracias por ser tan bueno. Gracias por esta reunión de consuelo. Y gracias por esta oportunidad de meditar en tu palabra, considerar, Señor, tu voluntad, tus planes, tu amor, tu gracia, Señor, a través de la obra de Jesús en la familia de Lázaro. Y te ruego que esta historia y esta enseñanza puedan traer consuelo, perspectiva, firmeza en nuestros corazones. Te lo ruego, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñame, por favor, a Juan, capítulo 11. Y los primeros 16 versículos es como un previo al funeral de Lázaro. Ocurre unos días antes, cuando las hermanas de Lázaro, María y Marta, mandan avisar a Jesús que su amigo está enfermo. Y eso es lo que sucede en estos primeros 16 versículos. Entonces vamos a leerlos. Dice el verso 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Bueno, simplemente Juan nos está identificando a qué María se refiere. Lo que menciona el verso 2 va a ocurrir en Juan en el capítulo 12, pero él está simplemente identificando a qué María se refiere, ya que en el Nuevo Testamento hay varias Marías, y para el lector, simplemente para identificarla, esta María es la hermana de Lázaro, es aquella que ungió los pies del Señor. Ahora dice el verso 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: He aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Es decir, para que Dios se muestre glorioso, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Ahora, detente un segundo, por favor. Este pasaje, vemos a María y a Marta mandando este aviso al Señor para decirle que su amigo está enfermo. Y el recado dice así: He aquí, el que amas está enfermo. Pero luego el verso 5 lo afirma lo subraya con mayor firmeza. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y yo sé que de inmediato pensaríamos: ¿qué va a hacer Jesús? Pues va a dejar inmediatamente lo que está haciendo y va a ir corriendo a ver a Lázaro, a sanar a Lázaro. Pero recuerda, los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Pero Él tiene un plan. Dios quiere glorificarse. Y Jesús va a hacer algo que va a ser sorprendente, que va a desafiar las expectativas de María y de Marta, las expectativas de las personas que van a estar en el funeral de Lázaro. Entonces mira el verso 6, dice: Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Así que Jesús no fue de inmediato a ver a Lázaro, sino se quedó un poco más en el lugar donde estaba. Pero luego en el verso 7, Jesús se dirige a los discípulos y les dice: Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Entonces, mira cómo Jesús está desafiando las expectativas de todo. Cuando María y Marta le dicen: ven a ver a Lázaro, ven a verlo, tu amigo está enfermo, al que amas. Jesús se queda un poco más de tiempo ahí. Y ahora Jesús dice: vamos a Judea.
Y los discípulos le dicen, no vayas. Y Jesús va a ir hacia Judea para ver a Lázaro. Ahora, ¿por qué razón menciona esto de los líderes religiosos? Bueno, es que para este momento ya había una orden de aprehensión contra Jesús. Y era peligroso para Jesús ir a Betania. De hecho, ir a ver a Lázaro era básicamente, le iba a costar su vida. Le iba a costar su vida ir a ver a su amigo. Y algo ahí muy importante, pero lo menciono más adelante. Así que Jesús está desafiando las expectativas de todos. Cuando le dicen ven, no va. Y cuando le dicen no vayas, Jesús va a ir. Recuerda, Dios tiene un plan y Dios quiere glorificarse. Así que, ¿qué le responde Jesús a estos discípulos preocupados por ir hacia Judea, sabiendo que esto le va a costar, le puede costar la vida al Maestro, a Jesús? Bueno, dice el verso número 9, esta es la respuesta de Jesús. No es lo que esperaban, pero es lo que necesitan escuchar. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, ¿sanará? Bueno, más bien, lo dije como forma de pregunta, perdón. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, ¿sanará? Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. ¿Verdad? Tomás, que a veces le llaman a Tomás el escéptico, pero ahora lo vemos valiente, ¿no? Tomás sabe el costo de ir hacia Judea y va a ser pagar con sus vidas. Pero vamos a detenernos un momento aquí. Quiero meditar en la respuesta que Jesús le da a los discípulos. ¿No tiene el día 12 horas? El que camina durante el día no tropieza, ni cae porque ve la luz de este mundo. Pero el que camina durante la noche tropieza porque no tiene luz. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiso decir Jesús con esto a los discípulos? ¿Qué significa? Bueno, creo que esto es lo que Jesús quiso decir. Sabes, vivimos en un mundo que está en constante crisis. Vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo donde el dolor y la tragedia, la confusión son una realidad. Y no podemos evitar las crisis en el mundo. No podemos evitar crisis en nuestra vida personal. Pero creo que esto es a lo que apunta lo que Jesús le dice a los discípulos. Hay dos maneras de vivir en este mundo doloroso, confuso, oscuro. Una, siguiendo nuestro propio consejo, o siguiendo aquel que es la luz del mundo, la luz verdadera. ¿Sabes? Seguir a Jesús en este mundo de dolor y oscuridad es como andar en la luz del día. Eso es lo que creo que Él está diciendo. Jesús va hacia Judea y eso les va a llevar a un momento de crisis. Pero van con aquel que es la luz del día. Por muy confuso y difícil que sea, van con aquel que es la luz. Van con aquel que puede hacerles andar como de día en medio de la oscuridad. Y creo que eso nos da perspectiva. ¿Recuerdas? ¿Qué hace Jesús por nosotros? ¿Cómo se convierte en la respuesta a nuestro dolor? No quitándonos necesariamente el dolor, sino siendo luz, siendo aquel que puedo seguir en medio de la oscuridad, hallar vida y hallar esperanza y hallar consuelo. Es más seguro ir siguiendo al Señor en este mundo caído que bajo mi propio consejo. Pero aún así hay preguntas, ¿verdad? Surgen preguntas, como ¿por qué Jesús no fue de inmediato a ver a Lázaro?
Porque el texto afirma que Jesús le ama y permitió que sufriera. Nos lleva a preguntarnos si el sufrimiento es... perdón, déjame decirlo de nuevo. Si Dios es amor, ¿no es eso incompatible con el sufrimiento? ¿Por qué permitió que Lázaro sufriera? Bueno, creo que este texto nos enseña que en realidad el sufrimiento no es incompatible con el amor de Dios, sino que Dios puede revelarnos su amor, puede revelarnos su gracia, su poder, su bondad en medio del dolor. Y eso es el verdadero poder del Evangelio, de las buenas noticias acerca de Jesús. Se vuelve la respuesta a nuestro dolor porque Él puede revelarse en medio de nuestro dolor. Él puede revelar su amor. Así que una razón por la que creo que el sufrimiento no es incompatible con el amor de Dios es precisamente porque Jesús mismo tomará en esta historia nuestro dolor y sufrirá nuestra muerte. Bueno, no me quiero adelantar porque en la siguiente enseñanza vamos a profundizar más en este tema. Pero solo quiero decirlo así. Él se convierte en la respuesta a nuestro dolor porque Él mismo sufrirá nuestros dolores. Así que ahora la escena se mueve hacia el funeral. Mira el verso 17. Jesús llega a Betania y llega al funeral de su amigo. Dice el verso 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, esto es como 5 kilómetros. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Estas hermanas están luchando. De hecho, no solo Marta le dice esto a Jesús. Más adelante en la historia, Jesús ahorita está en las afueras de la aldea, pero se va acercando y le van a avisar a María que el Señor está cerca. Así que María va a salir de casa y va a salir corriendo hacia Jesús. Y la gente que estaba ahí con ella para consolarla, piensan que va al sepulcro y también la siguen. Y llega a los pies del Señor. Mira lo que dice el verso número 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Ambas hermanas están luchando en medio del dolor. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. No lo sabemos, pero yo creo que esto es algo con lo que habían estado luchando durante estos días, algo que se preguntaban a partir de la muerte de Lázaro, si el Señor hubiera estado aquí. Ahora, no es que están dudando del Señor o dejando de confiar en Él. Vamos a ver en un momento más que Marta afirma su fe en el Señor, pero si hay una lucha, si hay dudas en su corazón, si hay algo con lo que están luchando. Y cómo no, hay preguntas, hay dolor, porque el Señor no vino antes. ¿Sabes? Una de las cosas que mayor angustia nos causa cuando hemos perdido a alguien que amamos, o cuando hemos vivido una tragedia, o cuando un ser querido ha vivido una tragedia, una de las cosas que más angustia nos da es la sensación de que las cosas pudieron haber sido diferentes. ¿Estás de acuerdo? Atormenta el pensamiento de que las cosas pueden haber sido diferentes. Si tan solo no hubiera ella salido de casa ese día, si tan solo él me hubiera escuchado, si tan solo la ambulancia hubiera llegado más rápido, si tan solo lo hubieran atendido en este hospital, si tan solo no habrían tomado esas vacaciones, si tan solo no le hubiera dicho eso antes. ¿Sabes? Nos puede atormentar el hecho de no poder volver el reloj atrás. Y junto con ello, junto con esta situación, también el dolor de pensar: ¿por qué nos ocurrió esto a nosotros? ¿Por qué nos sucedió a nosotros? O incluso el dolor de pensar que quizás
Dios pudo haber hecho las cosas de una manera diferente. Si tú hubieras estado aquí, Señor, habría sido diferente. Es decir, ¿qué sentido tiene esto que estoy viviendo? ¿Por qué sucedió de esta manera? ¿Sabes? Marta y María han luchado con eso, como muchos de ustedes. Y el Señor sabe con lo que luchamos. Y, ¿sabes? Jesús no le dice, no le recrimina algo a Marta o a María. De hecho, en la primera escena Jesús va a responderle algo sorprendente a Marta. Y a María vamos a ver a Jesús identificándose con su dolor. ¿Recuerdas qué hace Jesús por nosotros? ¿Cómo se convierte en la respuesta a nuestro dolor? Vimos que nos da una perspectiva diferente. También nos da un fundamento para la esperanza. Y también Jesús se identifica con nuestro dolor. Y vamos a ver cómo con Marta Jesús le va a dar una nueva perspectiva. Y le va a dar un fundamento firme para tener esperanza. Miremos lo que Jesús le responde a Marta. Dice el verso número 21, quiero retomar de ahí. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Mira la respuesta de Marta. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Marta, como una buena judía, conoce las promesas de las Escrituras. Conoce lo que las Escrituras enseñan acerca del mundo futuro y de la promesa futura de Dios de poner el mundo en orden. Marta sabe que este mundo en crisis, un día el Señor va a actuar y va a traer un nuevo mundo. Eso es lo que, por ejemplo, el profeta Isaías dijo en el capítulo 65. Déjame leerte algunos versos del capítulo 65 de Isaías en una versión sencilla. Isaías está teniendo esta visión futura de cuando Dios establezca un cielo nuevo y una tierra nueva. Y él dice así, mira, presta atención a esta versión. Dios dijo, llénense de alegría, porque voy a crear algo nuevo. Voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Todo lo del pasado será olvidado y nadie lo recordará más. Todo lo del pasado será olvidado. Y luego continúa diciendo, no habrá, en este nuevo mundo, no habrá niños que mueran al nacer, ni ancianos que mueran antes de tiempo. Como Apocalipsis retoma esta misma promesa de cielos nuevos y tierra nueva y afirma así en el capítulo 21, verso 4. También en una versión sencilla, la traducción del lenguaje actual. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Marta conoce estas promesas, pero no se esperaba lo que Jesús está a punto de decirle. Mira la respuesta de Jesús a la reacción de Marta. Jesús le dijo, mira el verso 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Te diste cuenta de lo que hizo Jesús? Jesús le está dando perspectiva a Marta. Y lo primero que hizo Jesús fue llevarla a poner sus ojos en el futuro. Tu hermano va a resucitar. Y Marta afirma, yo sé, él va a resucitar, como las Escrituras dicen. Pero entonces Jesús hace algo sorprendente. Toma esa promesa futura y la trae al presente, a la vida de Marta y de María. Jesús les dice a Marta, yo soy la resurrección y la vida. Es como si Jesús le dijera, Marta, no me has entendido bien. La resurrección no solo es una promesa futura, no solo es una doctrina, soy yo. La resurrección es una persona que Marta tiene frente a sus propios ojos. La fuente misma de vida está frente a Marta. Jesús le dice, ¿crees esto? ¿Crees esto? ¿Sabes qué significa esto?
¿Qué significa que Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida? Significa que el poder por el cual Dios va a hacer nuevas todas las cosas, el poder por el cual Dios va a poner en orden el mundo, es un poder que está disponible para Marta en ese momento de dolor y de tragedia. ¿Sabes? Jesús no le está ofreciendo simplemente un consuelo pasajero, no le está dando un simple abrazo, una palmada en la espalda y le está diciendo todo estará bien, tranquila. Está haciendo algo mucho, mucho más grande al decir que Él es la resurrección y la vida. Le está proveyendo del poder para enfrentar en el presente esa situación trágica con esperanza. Déjame ilustrarte esto con algo que escuché de un pastor, que él hablaba de cómo las tragedias se parecen mucho, desde una perspectiva cristiana, en esta promesa de un mundo nuevo, a las pesadillas, ¿no? Él decía esto, piensa en la pesadilla más horrible que has tenido. Y creo yo que las peores pesadillas tienen estos dos elementos. En las que perdemos a alguien que amamos. Y las que parecen que son tan reales, ¿verdad? Es decir, perdemos a alguien que amamos o pasa una tragedia y parecen ser tan reales que nos levantamos agitados. Pero, ¿qué es lo mejor de esas pesadillas? Que cuando abrimos los ojos nos damos cuenta de eso. Fue solamente un mal sueño. ¿Sabes qué es lo que Jesús le está diciendo a Marta? Jesús le está diciendo que Él es la resurrección y la vida. Y que por lo tanto toda la angustia, todo el dolor, todo lo trágico y lo injusto de este mundo van a dejar de ser para siempre. No se recordarán más. Serán solamente como una pesadilla, como un mal sueño. Que el poder de la resurrección y la vida, todo lo trágico y lo doloroso será absorbido por la vida misma. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Dostoyevsky, en Los Hermanos Karamazov, él escribió esto al respecto de esta realidad de cómo el poder de la vida y la resurrección va a ser la muerte absorbida por ese poder. Y él dijo esto, y quiero compartírtelo. Dijo él, creo como un niño que el sufrimiento será sanado y compensado, que todo el absurdo humillante de las contradicciones humanas desaparecerá como un espejismo lamentable, para consolar todos los resentimientos, por la expiación de todos los crímenes de la humanidad, por toda la sangre que han derramado, que hará que no solo sea posible perdonar, sino justificar todo lo que ha sucedido. Jesús le está prometiendo a Marta un nuevo amanecer, donde el Señor mismo pondrá en orden todas las cosas y se va a deshacer todo lo que ha sido hecho, toda injusticia y corrupción y rebelión y tragedia y muerte y dolor será deshecho para siempre. Nadie lo recordará más, para dar paso a un mundo donde more la justicia y la paz. Esa es la promesa que le está haciendo Jesús a Marta. Pero no solo eso, le está diciendo que esa realidad futura, ese poder que va a transformar un día el mundo, el día de hoy está frente a ella para transformar su corazón, para darle paz, para darle consuelo y esperanza en la tragedia. Esa es la promesa bíblica. No ignora el dolor, reconoce lo trágico y lo doloroso que es vivir en este mundo caído. Quizás algunos de ustedes están enfrentando el dolor por a lo mejor alguna injusticia, a lo mejor por alguna pérdida, a lo mejor por alguna enfermedad, alguna situación. La promesa de la resurrección es que todo eso será corregido para siempre. El Señor establecerá cielos nuevos y tierra nueva. No habrá más dolor, ni más pecado, ni más rebelión. Así que este es el mensaje del Evangelio, que Jesús es el que dará su vida por el pecado del mundo y por la rebelión del mundo y va a resucitar
De manera que Él tiene el poder, ese mismo poder que va a resucitar a Jesús, y ese poder que va a hacer nuevo el mundo, es el mismo poder que nos rescata del pecado hoy, que transforma nuestras vidas, que sana los corazones rotos. Es el poder del Evangelio. Y ese poder está disponible el día de hoy para ti, para mí. ¿Pero cómo? Pues mira lo que dice Marta. ¿Cómo responde a la invitación de Jesús? ¿Crees esto? Así responde Marta. Verso 27. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. No hay manera de acceder a este poder, esta gracia y este perdón, esta libertad, si no pongo mi confianza en el Hijo de Dios. Pero aquí está la invitación. ¿Crees esto? Déjame extenderte esta invitación. Si te estás conectando a esta reunión y no conoces al Señor, no le has entregado tu vida, el Señor te dice esto. ¿Crees que Él es la resurrección y la vida? Ven a Él, pon tu esperanza en Él. Entrégale tu pecado y tu dolor y permite que Él se convierta en tu vida. Deja que Él transforme tu vida, deja que Él traiga libertad y perdón y salvación, el poder del Evangelio. Así que Jesús le está dando perspectiva, ¿verdad?, a Marta, pero también le está dando un fundamento firme para tener esperanza. Pero te dije que había una tercera cosa que hacía Jesús, y se involucra en nuestro dolor. Entonces, antes de terminar, yo solo quisiera revisar un par de cosas más del pasaje. Así que después de que Jesús le dijo esto a Marta, Jesús va a entrar a la aldea de Betania. Ahora estaba a las afueras, van a llamar a María, y junto con todos los que están con ella llorando, van a acompañar a María mientras él encuentra al Señor. Así que quisiera yo tomar desde el verso número 32. Dice: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermana. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Así que ahora ya por fin van a la tumba de Lázaro, y la escena es muy conmovedora porque es una escena pública, y en esta cultura había una demostración muy pública del dolor, de la tristeza. En algunas culturas el día de hoy también es así. Así que María está llorando, y los que siguen a María están llorando. Y es en medio de las lágrimas de María y las lágrimas de los acompañantes que Jesús está conmovido, estremecido en espíritu, y nos dice que Jesús lloró.
que derramó lágrimas. Cuando nos dice el pasaje que Jesús estaba conmovido, es una palabra muy interesante porque es una de las palabras que se usaban en esa época para describir, por ejemplo, cuando un caballo estaba relinchando, cuando estaba literal sacando humo por la nariz, ¿no? Enojado. Y por eso esta palabra describe a una persona indignada, enojada. Así que Jesús está en una combinación de tristeza, de lágrimas y de enojo, de indignación. ¿Sabes? Por un lado es sorprendente, ¿verdad? Porque pensamos, bueno, claro, Jesús es humano también, ¿verdad? No solo es Dios, sino es humano. Y por eso hay lágrimas y tristeza y dolor. Pero lo más sorprendente es eso, porque la gente que estaba ahí alrededor no hubiera dudado que Jesús era humano. Lo sorprendente es que Él es Dios hecho humano, que Él es Dios hecho carne. Y que si nos preguntamos, ¿qué hace llorar a Dios? ¿Qué indigna a Dios? ¿Qué le causaría tristeza? Piensa en esta escena donde Jesús está llorando. ¿Por qué está llorando? ¿Por qué está indignado? Porque ve las consecuencias de lo que ha provocado en su mundo, en su creación, la muerte. Cómo ha causado dolor y tristeza y separación. Cómo la muerte ha sido tan trágica y ha causado tanto dolor en el mundo. Jesús está indignado. Jesús está indignado. Y creo que puedes identificarte con esto porque ¿cuántas cosas que escuchamos en las noticias nos causan precisamente indignación, lágrimas? Nos hacen pensar si las cosas van a seguir así para siempre, si alguien no piensa hacer algo al respecto. Aquí está Jesús. Este es el Evangelio. Jesús preguntó, ¿dónde está? Y le dijeron, ven y ve. ¿Sabes? A lo largo de todo el Evangelio de Juan, esta frase, ven y ve, ha sido utilizada para describir cómo las personas comenzaban a seguir a Jesús. Como cuando Felipe le presenta a Jesús a Natanael, y Natanael está medio dudoso, y Felipe le dice, ven y ve. O cuando Felipe y Andrés están siguiendo medio escondidas a Jesús, y le preguntan, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Y Jesús les dice, ven y ve. Pero ahora es Jesús quien pregunta, ¿dónde está? Y le dicen, ven y ve. ¿Sabes? Jesús va hasta el lugar donde está el dolor, donde está la aflicción, donde está la tragedia, y se involucra en ella, se identifica con ella, se pone ahí, se indigna ante el pecado y la muerte. Y hay lágrimas reales, hay tristeza, hay indignación en Jesús. Pero déjame sugerirte una cosa más. También Jesús está indignado porque va a la tumba como un guerrero que va a enfrentar a un enemigo, la muerte. ¿Te acuerdas que te decía hace rato que Jesús tenía un plan y que Dios iba a glorificar por medio de lo que Jesús iba a hacer con Lázaro? Jesús sabía que ir a Judea e ir a ver a su amigo y hacer algo en la vida de su amigo iba a representar su propia muerte. Y eso es lo que está pasando. Va a haber una sustitución. Mientras que el sepulcro de Lázaro se abre y Lázaro sale fuera y trae los sudarios puestos, Jesús sabe que Él va a ir hacia la tumba, que le van a poner esas vendas y ese sudario y que van a cerrar su tumba con una piedra. De hecho, más adelante en esta historia en Juan, a partir de la resurrección de Lázaro, es que los líderes religiosos empiezan a decir, Jesús es demasiado peligroso, tenemos que acabar con él, tenemos que desaparecerlo. Pero todo estaba en el plan, porque ¿te acuerdas? Los caminos de Dios no son nuestros caminos, su agenda no es nuestra agenda, sus planes no son nuestros planes.
pero Él es bueno y Él tiene un plan y Él quería glorificarse, porque a través de la muerte de Jesús, Él sería la muerte de la muerte. Él llevaría nuestros dolores. Pero, siguiente conferencia, vamos a profundizar en eso. Yo simplemente quiero terminar con esto. Jesús se glorificó en la vida de Lázaro y en la vida de María y de Marta, y les cambió su perspectiva y les dio un fundamento firme para tener esperanza, y se involucró y se identificó con su dolor. Pero sabes, Lázaro moriría otra vez. Pero qué gran diferencia. Para Lázaro, la segunda vez que tuvo que ir al sepulcro, pero con la confianza de aquel que es la resurrección y la vida, aquel que pondría el mundo en orden, aquel que había transformado su vida. Yo quiero animarte a recordar esto. Jesús es nuestra respuesta al dolor, y no necesariamente quitándonos aquello que nos causa dolor, sino dándole propósito y sentido, dándonos una firme esperanza, cambiando nuestra perspectiva, dándole sentido al dolor, no haciéndolo a un lado, no suprimiéndolo, sino enfrentándolo de la manera correcta. Él ha tomado nuestro dolor y lo ha llevado a la cruz. Pero ¿sabes algo? Jesús un día volverá y pondrá este mundo por orden, y no habrá más dolor, ni más muerte, ni más lágrimas. Pero ese poder hoy está disponible para darte consuelo el día de hoy, para transformar tu corazón, para darte esperanza en lo que estás viviendo, para traerte salvación si no le conoces, para perdonar si hay amargura y rencor. Quizás parte del dolor que tienes es por haber sufrido una injusticia y una tragedia por injusticia. Él puede darte libertad para perdonar, para amar. Él puede darte consuelo. Así que yo quisiera orar por ustedes y animarles el día de hoy a voltear su mirada al Señor. Que permitas que el Señor te dé su perspectiva. Y que sepas que lo que estás sufriendo no es incompatible con su amor. Él quiere revelar su amor en lo que estás viviendo. Quiere darte su paz. Quiere darte esperanza. ¿Te parece si oramos por esto? Señor, gracias por ser tan bueno. Gracias, Señor, porque nos has dado esta promesa de la resurrección, Señor. Un día pondrás el mundo en orden. Un día será corregida toda injusticia y todo mal. No habrá más rebelión, ni más muerte, ni más llanto, ni más dolor, Señor. Gracias por esa esperanza. Pero gracias, Señor, porque esa realidad futura ya está el día de hoy disponible para transformar nuestras vidas por medio de Jesús. Gracias, Señor, por esa esperanza. Yo te pido por los que hoy han oído el mensaje, porque tú les traigas paz y consuelo, Señor, porque les des una nueva perspectiva y ese fundamento que nos da esperanza. Y gracias, Señor, por haberte involucrado en nuestro dolor. Gracias por haber llevado nuestro dolor. Gracias por ser tan bueno. Gracias, Señor. Y gracias por darnos libertad y esperanza. En el nombre de Jesús. Amén.